Hola, soy Yossi Descanseco. ¿Quieres saber por qué estás aquí? ¿Por qué siempre escoges el mismo tipo de pareja? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Quieres saber cómo utilizar la astrología a tu favor? Te invito a este taller presencial y juntos lograremos descifrar todas esas preguntas y respuestas que necesitas para cambiar tu vida. También es otra cosa que me impactó. Yo estoy allí y yo había pasado por 2 posesiones más, la de un niño, un joven de 16 años, y la de una muchacha que hasta la actualidad es mi amiga, que fue fuertísimo lo de ella. Y esta entidad negativa, este demonio, de pronto la chica, ¿sabes qué? Se volteaba en U invertida, o sea, contorsionaba, o sea, tipo todo. el exorcista. El exorcista, la voltea, película. y voltea, O sea, así. sí, voltea Y me dice así. No, me muero. Pero no, mira, escucha. A ver, Voltea así, me ya. mira y me dice: es la tercera vez que te veo. ¿Te gusta estar acá? Ja, ja, ja. Pero no me van a poder sacar. Una casa antigua, lo peor que puedes hacer es traerte un espejo de una casa antigua. No, claro, es lo peor. o un espejo antiguo. Un espejo antiguo, Mi olvídate. abuela me... Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tengo una invitada, una amiga que me encanta tener conmigo para hablar de todo, de su don, de cómo ayuda, de qué es lo que siente, de todo lo que hace por los demás a través de él y cómo comenzó. También me gustaría saber. Carmen Briceño, bienvenida. Gracias, Yossi, gracias de verdad por esta invitación. Encantada de estar nuevamente en tu set. Gracias, Carmen. Cuéntanos un poquito, yo creo que todos queremos saber cómo empezaste a sentir este don que tienes de percibir, ¿no? Las entidades, espíritus, energías y poder ver qué cosas va a pasar. Mira, cuando yo tenía aproximadamente 4 años de edad, me cuenta, muy poco me acuerdo porque estaba muy pequeña, pero me cuentan mis padres que yo les decía a mis papás que ellos no eran mis papás, que qué hacía yo en esa casa y que yo era de España, de Valencia. Una niña de 4 años. Sido otra vida. Ajá, una niña de 4 años. De otra vida. Sí, que yo tenía un perrito, que tenía una casita. Y a medida que pasaron los años, le fui contando una historia de cómo era una vida de esa niña. Decía, pero mi cabello era distinto, era así, o sea, ensortijado. Pues, pero yo decía, así es mi cabello, así. Y cuando cumplí aproximadamente 8 años, ya empecé a tener imágenes acerca de no solamente de esa vida de esa niña, sino cómo falleció esa niña. El tema de las alturas para mí era un tema hasta ahorita, muy difícil de afrontar, donde yo veía una altura, estaba en alto y me aterrorizaba. Un día, aproximadamente 12 años, me acuerdo que teníamos, tú sabes, los primos, las primas, los vecinos, nos íbamos todos cerca. De mi casa había un cerro que se llama El Empalao, ¿ya? Y subíamos el cerro, bajábamos por las minas y nos íbamos a una laguna, ¿no? Eso era, una vez al mes era fijo. En una de esas, cuando yo estoy subiendo el cerro que llego a las minas de mármol que estaban allí, yo sí, en shock, me quedo paralizada porque empecé a visualizar a una persona, una niña, envuelta en sangre rodando hacia abajo. Y la voz de un niño que decía, fulana, pero no me acuerdo el nombre, te lo juro que no podía acordarme, cuidado y te caes. Y gritaba, ¡no! Y la niña rodaba y yo me quedé así y me acuerdo que tanto mis primos como las personas que estaban allí trataban de hacerme reaccionar. Y cuando reaccioné lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Lo comenté a mis papás porque mis papás, sobre todo mi padre, fue una persona bien espiritual. Era Rosacruz mi papá. ¿Okay? Sí. Sí, creyente de los extraterrestres. Él hacía muchas cosas, hacía escritos, mensajes de maestros, de los hermanos mayores, de todo. Bueno, toda una vida espiritual mi padre. Y él me dice, yo tenía 12 años y me dice, mira, desde pequeña, y ahí me cuentan la historia, desde pequeña tú vienes manifestando esto. Hay otras vidas. Nosotros, el espíritu no muere, venimos a reencarnarnos en otro cuerpo, pero el alma es la misma y tú has traído un recuerdo muy fresco de esa vida. Y yo, ok.
Y así empezó todo. También ver personas que no estaban de acuerdo, no era un físico, no había nada físico, era algo medio sombrío, veía que pasaban, gente vestida de otra época y sobre todo que me hablaban. Yo no puedo, hasta ahorita yo no puedo ir a una iglesia antigua porque me hablan, un cementerio para mí es fatal porque veo muchas cosas. Y él me lo hizo ver de una manera normal. O sea, nunca me dijo, vamos a llevarla al médico, vamos a darle pastillas, jamás. Él siempre me decía, es normal, tranquila, no converses con ellos, escúchalos, sigue tu vida. Y de esa manera me ayudó bastante hasta que empecé a escribir. Esa parte nadie me la contó. Esa parte fue un poco traumática para mí porque una noche tuve un sueño con una persona que yo jamás había visto en mi vida y me decía, Mercedes, dile a Mercedes que te diga quién soy y vas a escribir por mí. Y yo me despierto y me despierto llorando. Agarré un lápiz, fue la primera vez que lo hacía, agarré una hoja y empecé a escribir. La letra no era la mía, tendría yo 14 años de edad. Empecé a escribir. Al final decía, en paz me quedo y en paz me voy, todavía me acuerdo. Y dibujó una paloma. Yo llamé a Mercedes porque Mercedes era mi prima hermana. Le digo, Mercedes, a mí me acaba de pasar esto. Ella viene hacia donde yo vivía, que era aproximadamente 45 minutos de viaje, viene y lo lee y se pone a llorar y me dice, mi amiga, hace 15 días sufrió un accidente y acá está escrito el accidente, tú no sabías del accidente. Pero cuando ella fallece, esta niña estaba escribiendo un poema y el escrito que yo estaba haciendo, ella se lo llevó a los papás y era la continuación de ese poema. Ella tuvo un accidente en el carro y se mató en seco, pero ella estaba escribiendo. ¿Cuándo se mató? Sí, estaba escribiendo un poema porque la chica escribía. Era amiguísima de mi prima, pero yo no la conocía, no tenía ni idea. Y la continuación de ese poema estaba en esas hojitas. Eso se lo quedó la familia. A mí me impactó bastante, yo me asusté, pero de ahí no paré. Y empecé a escribir cosas que yo en mi vida había pensado escribir. Se los mostré después a mi papá murió cuando yo tenía 15 años, pero con los años yo lo guardé y empecé a manifestar que era una angustia que yo tenía. Estaba en un lugar, sobre todo en lugares muy antiguos, y empezaba a escribir y me hablaron de las psicografías. Empecé a investigar, mi padre lo hacía, mi tía, que en paz descanse, también lo hacía, pero yo no tenía conocimiento. La psicografía es la comunicación de entidades, de seres de otro plano que se comunican a través de uno, a través del escrito, ¿ok? Entonces descubrí que era medium, que no solamente escuchaba, veía, sino que también manifestaba a través de la escritura. Creo que fue lo más impactante para mí. A pesar que me dio miedo, me dio mucha curiosidad. Me robé unas cartas del tarot de mi papá que estaban escondidas y empecé a leer el tarot. Y así comenzó en este mundo espiritual tan amplio, tan extenso. Yo digo que mi aventura espiritual. Pero cuéntame, entonces, ¿no te da miedo estas entidades? Mira, porque hay sí, todo tipo, hay todo tipo de entidades. Todo tipo de entidades, ¿no? Hay bajas, hay demonios, me imagino que hay entidades que quieren cruzar hacia la luz y necesitan ayuda, ¿no? ¿Qué anécdota me puedes dar de una que te haya de repente asustado? Yo pertenecía a un grupo paranormal acá en Perú. Cuando yo llegué al Perú hace casi 20 años, en el 2008 se creó el grupo Dharma Paranormal. Claro. Lo creé con otra persona, éramos 2 personas y esto fue creciendo. Entonces empezamos a ir a casas encantadas para hacer material, ¿no? Yo me quedo sola arriba con 3 personas y la casa está abandonada, no la podían alquilar, no la podían vender y yo siento que algo que está corriendo detrás de mí, yo me asusto mucho. Ojo, yo soy medium, yo no solamente los veo, los escucho, sino también puedo canalizar. No solamente por la escritura, también puede ser a través de mi cuerpo. Yo me desmayo, me cuentan, yo perdí el conocimiento y yo sentía que no podía yo misma mover la boca, que era como que salían frases de mí que yo no quería. Se reía esta entidad cuando yo sentí que estaba corriendo, fue como un impacto a mi cuerpo así
y caí al piso. Caí y empecé a reírme, empecé a burlarme de todos y tuvo que venir una persona a sacar esta entidad que estaba incorporándose en mí. Pero o sea, te quería poseer. Era uno de los integrantes del grupo, el cual lo sacamos, empezó a preguntar y empezó como que a sentir placer por lo que estaba pasando. Y no me ayudó, todo lo contrario, me estaba dañando. Simplemente era un morbo para él ver esta situación en vez de ayudar. Y los demás, hubo uno solo, Pedro Noguchi, que fue el único que pudo jalar esta entidad. Sí, gracias a él pude recuperar la conciencia total, porque era que yo pensaba, pero no podía hablar. Te da como algo acá en el estómago, en el plexo, sientes una presión horrible. Yo siempre he dicho que uno tiene que taparse el ombligo y el plexo cuando va a un lugar de estos que está encantado. Y dije, no más, ¿qué es esto? Esto no está bien. O sea, una cosa es que querramos nosotros tener una investigación paranormal sana y otra cosa es que exponga mi vida, ¿no? Claro. Eso fue lo que más me impactó, lo que más me trajo cola eso. Al cabo de un tiempo yo me retiré de Dharma porque me enfermé, ya estaba contaminada. Eso se llama infestación demoníaca. Ya yo tenía infestación. Yo tuve que ir a un lugar a que me rezaran, me oraran, me sacaran todo lo que tenía, porque ya yo estaba enferma en mi cuarto, en mi casa, con mis hijos chiquitos, tocaban la puerta ya de la habitación. O sea, ya era una cosa de que las entidades estaban en mi casa perturbando a mis hijos. Entonces eso era algo que ya se había salido de control. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Que tienes que tener cuidado, tienes que ver cómo te proteges, o sea, si estás expuesta y trabajas con esas entidades. Claro. Ahí... O sea, estamos rodeados de entidades, claro, ¿no? Pero tú trabajas y te expones mucho más que cualquiera. Es como que recibí un mensaje, porque no solamente de entidades recibo mensajes, a través de la psicografía del aura también recibo mensajes de maestros, mensajes hermosísimos. Y uno de los maestros que escribió en esa oportunidad me dijo, no busques la luz en la oscuridad. Mientras Exacto. más preguntas te hagas, más incógnitas vas a tener. Sigue en tu camino de luz. Sigue y encuentra las partículas de luz sanadoras, me dijo. Me acuerdo clarito cuando dio este mensaje tan bello y sí, empezó un proceso de sanación para mí. Significó sacrificar también a mi familia, exponer a mi familia a esto. Y encontré el camino de la sanación, de ayudar a las personas. Si es que hay una manifestación de algún espíritu, lo hago de una manera ya no invasiva, sino más bien, mira, tienen este mensaje, te doy el mensaje. Únicamente, si necesitan que los ayude a trascender, se hace esta oración, se hace esta sanación para que trascienda, pero hasta ahí nomás. Claro, ¿para qué vas a escarbar más? Claro. ¿No? Y exponer a tu familia, que creo que eso fue lo que más a mí me chocó. Porque ¿no? Te llevabas. Exacto. Estas entidades. Las larvas energéticas en el aura se te van enquistando, se te van quedando allí. Estuve también en posesiones demoníacas porque llegaron una vez a tocarme la puerta de mi casa. Una chica estaba descontrolada, había tenido una posesión después de haber hecho unos rituales con el espejo. Ni siquiera con la ouija, sino con el espejo. O sea, miraba al espejo en la oscuridad, quiero saber mi vida pasada, quiero saber más, quiero saber más. Que habían de sí. ¿Te acuerdas? ¿No? Del espejo para mirar tu vida pasada y a ver qué cara aparecía. Ajá, ¿no? Sí. Populares. Sí. Bueno, esto no solamente fue una historia, esto terminó en posesión demoníaca. Ay, y mira lo que pasó. También es otra cosa que me impactó. Yo estoy allí y yo había pasado por 2 posesiones más, la de un niño, un joven de 16 años, y la de una muchacha que hasta la actualidad es mi amiga, que fue fuertísimo lo de ella. Y esta entidad negativa, este demonio, de pronto las chicas, ¿sabes qué? Se volteaba en U invertida, o sea, contorsionaba, o sea, tipo todo. El exorcismo. El exorcista, la película. Y voltea así. Y me dice así. No, me muero. Pero no, mira, escucha. A ver. Voltea así, me mira y me dice, es la tercera vez que te veo. ¿Te gusta estar acá? Ja, ja, ja. Pero no me van a poder sacar. Era la tercera vez que yo estaba en una sesión de posesión y dije, no más, no más. O sea, no soy yo la que está haciendo el exorcismo porque eso es muy delicado, pero sí participaba y me dijo, es la tercera vez. O sea, dame una explicación.
Es que son demonios. Es que lo que pasa es que estos las mismas demonios van energías. y me imagino que si no, no sé cómo puede después destruirlos, pero van buscando otros cuerpos El bajo astral. débiles. Claro, bajo astral. Aparte se van buscando a las personas débiles, o más enfermas, vulnerables. la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Una pregunta hablando de los espejos, ¿tú crees que los demonios se pueden estar en espejos? Claro, el espejo es un portal energético. Es un portal. Claro. Una casa antigua, lo peor que puedes hacer es traerte un espejo de una casa antigua. No, lo peor. O un espejo antiguo. Un espejo antiguo, mi abuela me regaló unos espejos antiguos que los compró en un anticuario porque le encantaban y yo te lo juro que sufría y no quería, pero me daba pena y como era dominante y a Leo, creo que ascendente Leo, o sea, no sabes lo que era, los trajo, los llevó, los colgó, hacía que me artillen y yo así, o sea, no le podía con el carácter que yo tengo, no podía decirle que no y los miraba aparte y me decía, mire esta maravilla, napoleónicos y yo así, yo solo pensaba estos espejos antiguos, cómo los limpio, porque los tienes que limpiar, claro, o sea, cargan una historia y son portales. Cuando yo he ido a infinidad de casas con cargas de energía negativa y habían espejos, una de las maneras que yo tenía para poder saber qué había pasado ahí era tocar el espejo. Tocando el espejo, es como un televisor. Yo cerraba mis ojos y acá hubo un asesinato y fue una chica. Acá hubo un suicidio. Y lo veía que era lo peor. O sea, y me decía, ¿el alma se comunicó contigo? No, el espejo me lo contó. O sea, el espejo me ha dicho, ¿qué pasó acá? Yo tengo la capacidad de poder llegar a un lugar y poder saber qué fue hace 100 años atrás. O sea, puedo ver en otra época qué pasó allí. Me acuerdo que la otra vez fue un lugar que le dije... y fui a hacer un taller, me acuerdo, sanando con mamá. Un taller hermosísimo, precioso. Yo sí, vamos a sanar a mamá, que es bueno sanar a mamá. Cuando yo llego al taller, Dios mío, era una casa antigua, de la Arequipa. Y yo digo... hicimos constelación familiar y yo no puedo. Me dice el que estaba dirigiendo, claro, no puedo, le digo, porque estoy viendo que hubo un incendio acá salió la gente corriendo y acá hay una señora que me está hablando y me dice que es la mamá de uno de ellos y que quería ser bailarina y no podía, no la dejaron ser bailarina. Y me dice, mi mamá. No era el que me tocaba, era otro. Digo, yo no puedo hacer constelación. Estaba la mamá presente, sí. Yo no puedo hacer constelación. Le dije, no me puedo hacer constelar en un sitio donde haya tanta historia, ¿no? Y acá hubo un incendio, le dije. Acá la gente me grita al oído y me dice que estaban desesperados. Sí, hace no sé cuántos años hubo un incendio en este lugar. Entonces es un poquito complicado para mí ir así. Era imposible sanar a mamá. Sí, no puedes sanar a mamá. Tienes que irte a un sitio. Y nuevo que no hay, pues no. Todo al aire libre. Al aire libre y todo hay historia, sí, en toda historia. O sea que, claro, qué complicado. Sí, estar en un lugar para mí donde hubo algo, nomás hago cerrar mis ojos, me vienen imágenes como una película, y entonces tengo que, o las escribo, para mí es a veces más fácil escribirla, a través del dibujo que yo realizo puedo interpretar. Por ejemplo, yo veo una persona y le dibujo su aura y la energía me empieza a hablar y yo empiezo a hablar con la energía y empiezo a decirle cosas a la persona y le hablo de sus vidas pasadas y le hablo de esta vida también, ¿no? Entonces para mí es más fácil canalizar a través de la escritura y el tema de vidas pasadas me encanta, me fascina. Puedo ver hasta 3 vidas de la persona, quién fue. Tú fuiste una diosa. Una vida pasada. Una diosa. Sí, en una de tus vidas más antiguas. Pero como que una diosa. Como Nefertiti, en esa época, pero tenías otro nombre, ¿no? Entonces eras considerada una diosa, pero eras un ser humano. Hola, soy Yossi Canseco. ¿Quieres saber por qué estás aquí? ¿Por qué siempre escoges el mismo tipo de pareja? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Quieres saber cómo utilizar la astrología a tu favor? Te invito a este taller presencial y juntos lograremos descifrar todas esas preguntas y respuestas que necesitas para cambiar tu vida.
donde la prima la traiciona, porque la traiciona de su esposo, se metió con el esposo, le tuvo hijos, y tu prima te traicionó y mataste a tu prima. Entonces, en esta vida o en las vidas siguientes, esa prima debe haber tenido que sanar ese karma de esa vida, ¿no? Entonces te veo rodeada de muchas joyas, muchas piedras preciosas, muchas joyas. Y muchas telas como de seda, ¿no? Pero estamos hablando de una época bien antigua, ¿no? Claro, o sea, muy tipo egipcia. Antigua, tipo egipcia, así es. Entonces, más que griega. Más que griega. Entonces yo puedo ver muchas. Esa es yo cuando digo voy a hablar de vidas pasadas de alguien, no tengo un orden, sino lo que primero que veo, ¿no? Y empiezo a visualizar, ¿no? Por ejemplo, el camarógrafo de la izquierda. ¿Cuál fue el de la izquierda. Me muero, Dios mío. Fue una persona que le gustaba el arte en una vida pasada. Entonces era un artista incomprendido por los demás. Entonces muchas artes de él quedaron inconclusas o no consideradas como famosas. En la actualidad quizás sí, porque tuvo que ver con Italia, con la parte de Europa. En esta vida él le debe gustar bastante el arte, ¿no? ¿Me puedes decir el de la derecha, por favor, este de acá? Que me encanta torturar. Sí. No me voy a olvidar del medio. ¿no? A él veo es un niño sí. que corría mucho y jugaba mucho en la época de y lo mataron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahí está, ¿ves? Sí. Es que detrás de las personas empiezo a ver Dime, ese por camino. favor, el del medio. Ese debe haber sido un asesino. Mira, si supieras, él fue una persona bien espiritual. No, buenísimo, yo lo sí, muy míralo espiritual. En los ojos, yo siento que ha sido buenísimo. Ajá, sí. Y él tiene que encontrar ese camino espiritual en esta vida para lograr una tranquilidad, una paz interior, y le va a costar mucho encontrar personas que realmente compatibilicen con él, porque todo el mundo le va a pedir ayuda. Es de las personas que todo el mundo le pide ayuda, pero también él tiene que considerar ayudarse a él mismo para avanzar, ¿no? Es muy bueno. Y escúchame, Carmen, y tú ponte en este ambiente, ¿qué sientes? ¿Sientes entidades? Acá todo el mundo está aterrorizado. De la niña y de la mujer, porque hay una mujer también. No sé si niña, mujer, vende todo. La niña es juguetona, esconde mucho las cosas. La mujer sí es una mujer de una época no muy antigua, que le gustaba mucho sentarse en un sillón que había en esta casa, porque esto fue una casa. Se sentaba mucho y mucho contemplaba la calle. Entonces era una mujer muy romántica, muy bohemia, la veo yo, ¿no? Pero muy triste, como que la persona que ella amaba la dejó, la abandonó. Entonces veo una mujer antigua hacienda, me imagino que es todo esto, ¿no? Y la veo así como que esa tristeza me la transmite mucho, ¿no? Entonces ella se identifica mucho con las damas que vienen acá. Porque hay una de las mujeres que viene acá que ella es muy así, como que, no es que sea loquita, sino que es muy hiperactiva, hace una cosa, hace otra cosa, y esta dama se identifica como que se alimenta mucho de la energía de esta chica que viene acá, que está en la actualidad acá, ¿no? Pero si se alimenta de esa energía, la pobre chica ya va a estar agotada y cansada. Uh-huh. Se alimentan de nuestra energía y nosotros nos podemos sentir agotados, cansados, ¿no? Claro, cuando se alimentan. Hay un ambiente de acá, de esta casa, ¿no? Que ya han tenido que salir de ahí, hasta yo entraba y me da náuseas. A la derecha, a la derecha. Sí, no, pero al fondo. Antes de bajar al jardín. Sí. Ah, ok. Es una cosa espantosa, parece frío, espantoso, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, a ver, los que te están escuchando, reconocer una entidad en tu casa? Primeramente, y cómo saber si es buena, mala, porque hay niveles, ajá, ¿no? Sí. Hay niveles, definitivamente una entidad no es un ángel, ¿no? O sea, ya está en un plano donde de verdad no tiene que estar, ¿no? Y todavía no se ha ido a un plano donde debe de estar, ya no está bien ubicada definitivamente, pero hay distintos tipos. ¿Cómo la ubicamos y cómo sentimos qué clase es? Primeramente, el ser humano tiene la sensitividad muy marcada y las sensaciones son muy importantes tomarlas en cuenta. Cuando a ti se te escarapela el cuerpo es porque hay una entidad presente.
Ahora, si es una entidad negativa del bajo astral y es territorial, porque hay entidades que son territoriales, que son solamente de ese lugar, no te la llevas a tu casa, se queda acá, en el sitio, pero son negativas. Incluso estas entidades territoriales pueden someter a otras energías que estén allí, ¿no? Que están cumpliendo un ciclo para luego trascender. Y las esclaviza. Estas energías negativas, entidades, son las que te roban y se alimentan de tu energía. Te sientes cansado, agotado, empiezas a bostezar, llega alguien a tu casa y se queda dormida en el mueble. ¡Pum! Se queda dormido. Tu casa está cargada negativamente. Una energía positiva, realmente no... O crees que hay positiva. O creas que hay positiva porque no debería estar ahí, ¿no? Está cumpliendo un ciclo. Son esas energías que tú ves como que por el rabito de ojo, ¡pum!, pasan, ¿no? Tú los ves así, veas o no veas, siempre la vas a ver, ¿no? Personas que no son sensitivas las llegan a ver. Uy, como que pasó algo, ¿no? Entonces son como sombritas que ves pasar, ¿no? Y las sensaciones. La sensación de frío, y tú hablabas del frío, no es una buena sensación, porque es la presencia de entidades. Ni el frío, ni el sueño, ni el bostezo. Bajo astral normalmente, ¿no? O que están atrapadas. ¿Sabes por qué se atrapan estas entidades en ese plano energético, en esa vibración? El apego. La persona que amaba su casa y que no quería ni que la botara ni que salir nunca. Yo acá me muero porque esta es mi casa, este es mi mueble, este es mi sillón, esta es mi mecedora. Normalmente se quedan en ese recuerdo. Es un bucle, es un recuerdo bucle. ¿Y tú crees que pueden poseernos? No tienen esa capacidad. Los que tienen esa energía y esa fuerza son las entidades demoníacas. Claro. Sí. Ahora, una persona que se suicida, porque me ha pasado y me lo han transmitido a través de la psicografía de Laura, ellos se suicidan todo el tiempo, ¿no? La persona que se suicida, su alma queda suicidándose todo el tiempo, porque es el último recuerdo. Sí, hasta que se da cuenta de lo que hizo en el tiempo espiritual, que no sabemos si es un segundo, un milésima de segundo o es miles de millones de años. Se da cuenta de lo que hizo y viene el arrepentimiento y viene su perdón y viene su elevación. Y ese recuerdo ya queda, se desintegra el recuerdo. Los recuerdos son los que más pesan, por eso no pueden elevarse. Claro, el problema es ese. Claro, no se elevan por el peso del recuerdo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las muertes por accidente? ¿Es lo mismo que el suicidio? No. ¿Vuelven a vivir el accidente? No, se van a su casa. O sea, si el accidente fue en otro sitio, si sea en otro país, ¿cuál es su recuerdo? La parte afectiva, el lazo con las personas que se relacionaban, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que ellos ya no pertenecen a este plano terrenal, se dan cuenta porque no me escuchan. El espíritu les cuesta. Sí, pero el espíritu no piensa, ojo. Porque a mí me dicen, ¿qué piensa mi papá que se murió hace 10 años? Oye, tu papá no piensa, no tiene cerebro. La energía es inteligente, pero él no va a pensar. Simplemente ellos actúan según las emociones. En el plano espiritual lo que hay son emociones, no hay pensamientos, sino emociones y obviamente recuerdos. Entonces ellos se van a estas emociones que son los que los jalan hasta que se dan cuenta de que ya tienen que trascender. De hecho, hay ángeles, energías celestiales que están en otra vibración que ayudan a estos seres que ya desencarnaron a trascender. No es que yo me muero y estoy solita. No es así, no estamos solitos. Hay un ángel, hay una energía que nos ayuda a trascender. En el caso de los suicidios no, porque tú atentaste contra tu vida y cometiste un pecado. Algo que no se debía, no es de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Igual cuando asesinas a alguien, cuando la persona es asesinada, no se da cuenta de lo que pasó hasta un tiempo, ¿no? Eso debe ser terrible cuando eres asesinada también, ¿no? Te das cuenta de que no te escuchan, ves a otros seres que están en tu misma vibración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos seres, con los recién nacidos, con los bebés o con los niños que mueren? Cumplen su ciclo y se elevan a la unidad. Eso sí, rapidísimo, eso sí no tiene pierde. ¿Qué pasa con los abortos? Con los abortos espontáneos no, porque cumplen un ciclo y se elevan. Pero los que son provocados es considerados como un asesinato. Entonces, yo he tenido casos, Yossi, donde yo le digo a la persona, tú has hecho un aborto. ¿Y cómo sabes? ¿La carta te lo dice? No, el alma de tu hijita, porque iba a ser niña, está detrás de ti.
Y está detrás de ti porque tú lo provocaste. En el caso de la mujer, no del hombre, no el que manda hacer el aborto, sino la que cometió el aborto es la que padece esto. Y muchas veces se queda esta alma por mucho, es mi ángel. No, está ahí porque tenía que haber nacido. Y no está siendo tu ángel, no te está cuidando. Está cumpliendo un ciclo, pero va a estar ahí. Lamentablemente es como un tiempo cero, un tiempo estancado. Y no puedes ayudar a esa alma a irse. No. Bueno, a menos que ella la persona se confiese, pida perdón. Hay sacerdotes que perdonan el pecado del aborto. Bueno, yo creo que igual los que sacerdotes, si estás arrepentida, si eres católica, religiosa y cometes cualquier tipo de pecado, se supone que te lo perdonan. Claro, te lo absuelven, ¿no? ¿No? Pero tiene que haber un arrepentimiento de corazón, ¿no? Obvio, ¿no? Si tú pides perdón de corazón, porque hay miles de personas que son católicas y que van a pedir perdón y vuelven a cometer el mismo pecado. Claro, la persona puede inclusive haber asesinado y pide perdón, ¿no? Y no lo vuelve a hacer, pero ya generó un karma. O sea, aunque tú pidas perdón, sea cual sea el hecho, igual generaste un karma, que lo vas a pagar en esta vida o en la vida siguiente. Sí. Pero lo vas a pagar. Porque tú no sabes el asesinar, el daño al asesinado y a todo lo que implica ese asesinato, a toda la familia, a todo. O sea, hay una consecuencia enorme, ¿no? Sí, definitivamente. Complicado, por eso hay que pensar mucho antes de actuar. Como decía un dicho, hay que ser en la vida bueno por conveniencia, porque todo te regresa. Y bueno, has traído tu péndulo. ¿Nos puede hablar un poco acá de las entidades o no puedes sentir con él algo? ¿Con quién? O no sé, o lo que de repente escribir algún mensaje. Claro, lo que eso puedo nos hacer gustaría. es un mensaje de acá, y vamos a pedir, siempre antes de hacer esta conexión, se llaman conexiones, se pide permiso, ¿no? Porque estamos hablando de una vibración que yo no la tengo, yo estoy entrando en esa vibración y necesito unos minutos para ello, ¿no? Sí. Es una concentración para ello. Ok. Ok. ¿Quieres leer? No, yo no entiendo la letra. A ver tú. A ver. Tú lee. Me gusta la música. Cantar. Me fue cohibido, me fue negado por papá. Mucha gente vi y siempre sonreí, pero no era feliz.
Bailar me gusta, bailar. Me quitaron todo, la casa y mi felicidad. Mi hija, mi hija, mi hija, corre por todos lados y la busco sin parar. Juega, pero ya no la veo. Se la llevaron, mi hija, la que viste, la quiero encontrar. Acá ellos la han visto, ¿no? La niña, la mujer es la mamá de la niña. Debe de ser. O sea, la mujer es la que está acá, que debe estar sufriendo por su hija. Pero la hija también está. Claro, la niña, pero no están en la misma vibración. Claro, no se ven. Dice que no se encuentran. La que yo vi sabe que yo la vi, pero ella no la encuentra. Claro, no la encuentra. Claro. No la encuentra. ¿Y qué se puede hacer por esta mujer, Ponte? Se puede hacer que la encuentre. Se puede hacer que la encuentre. Hacer algo para que ella trascienda. Hacer algo también, para más que el que la encuentre, que trascienda. No se va a ir hasta que la encuentren. Ah, sí. Así tú le hagas oración para que trascienda, no se va. Claro, está desesperada por... Tiene que encontrarla. Se puede hacer un ritual para que estas dos energías se integren nuevamente, se encuentren, porque salió de ella, es su hija. Claro, es parte de... Claro, qué fuerte. Y están temblando acá estos chicos, les da miedo. La niña la han visto, ¿verdad, chicos? Sí, han visto. También ha habido una entidad que creo que esa es bien baja, que hemos visto que hay un video que es como una cosa negra. Ah, esa es una larva energética. Sí, una cosa espantosa. Esa, sí. Esa tenemos un video. Oh, menos mal que no me contacté con esa entidad negativa. Ni te contactes, porque yo tampoco le quiero ni contactarme. Esa sí se puede transmutar. Se puede hacer una transmutación para que esa energía de negativo se cambie a positiva. Claro. Se le hace una transmutación porque es del bajo astral, es un poquito fuerte, y ayudarla a ella a encontrar. Yo creo que esta conexión va a servir bastante para ella, porque a ellos es como nosotros, cuando nosotros soltamos, sentimos como un... Claro. Ella nunca había sido escuchada, pues, ¿no? Pero qué bueno, debe estar liberada porque ha sido escuchada. Y una última pregunta para terminar. ¿Tú crees que larvas hay en todas partes o son sitios específicos, larvas energéticas estas del bajo astral? En todas partes, sobre todo, mira, en una casa donde... Mi casa es nueva, recién construida. ¿Por qué están penando? ¿Qué es lo que está pasando? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué hubo ahí antes construido? ¿De dónde viene? Las peleas, discusiones. Nosotros mismos, al ingresar a nuestro hogar, no te imaginas lo que atraemos de la calle. Claro, por eso los japoneses se quitan los zapatos y se bañan con sal en la entrada de la casa. Se echan sal marina. Qué importante es. No, el baño con sal para mí es maravilloso. Es una descarga total. Van a un lugar así y los japoneses llegan, se bañan de sal afuera de su casa y no ingresan con los zapatos. Porque nosotros mismos vamos ¿qué pasa con estas energías que vamos trayendo? Se quedan ahí como pegaditas, ¿no? Son como sucitos, ¿no? Normalmente están en los rincones, en los sitios oscuros. Un sitio donde haya mucha luz, no hay larvas astrales, pero un sitio donde haya bastante oscuridad, debajo de algo, en un cuarto donde guardamos todo lo que nosotros no usamos, lo guardamos todo en un cuarto. Ahí están y se están alimentando de la misma oscuridad. Las larvas energéticas se adhieren a nosotros y nos van absorbiendo nuestra energía. Por eso paramos cansados, agotados, fastidiados por estas larvas energéticas. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiarse, hay que nivelarse, hay que hacer yoga, hay que hacer meditación, hay que hacerse reiki. Limpiarse con El sal. reiki limpia, purifica tus centros energéticos, tu aura. Y sobre todo hay que decretar en positivo. Pero las personas que maldicen, que pelean con el marido, que están todo el tiempo gritando, en su casa hay larvas energéticas, en su casa hay parásitos, en su casa hay energías negativas. El vinagre blanco es bueno para limpiar los espejos que traemos de otros sitios. Límpienlos con vinagre blanco. Exacto. Es purificador. Y algo que yo rescato de ti siempre, y me acuerdo de ti, Josie, siempre es el romero. Es bendecido el romero para cortar todo lo negativo. Es maravilloso. Desde que tú me dijiste, yo a todo el mundo que le puedo dar esta información se la doy. Sí, es Señores, buenísimo. el romero. Sí.
Bueno, Carmen, gracias por acompañarnos, por compartir contigo todas tus anécdotas, experiencias, tu conocimiento y espero tener pues una próxima vez de todas maneras. Muchísimas gracias por estar aquí en Todo es Cósmico. Gracias, Yossi, por la invitación y bueno, nada, agradecerte y a los chicos también. Están bien. Bendiciones, gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.